Ahora sí, bienvenidos. Esta es la última clase de COP 1.0. Si la estás viendo es porque ya te diste todas las otras clases, espero. Y estás, mejor dicho, lleno del Espíritu Santo. Y espero que también hayas seguido y disfruta esta clase. Bueno, entonces estamos hablando aquí de cuáles son las que más les gustaron o si tienen preguntas, por favor. Las dimensiones del Espíritu Santo, mis favoritas. Los sentidos espirituales, la mejor. Dimensiones del Espíritu Santo. Santiago, ¿puedes orar por dificultades jurídicas, por favor? Ok. Ya quiero seguir porque es mucha información y quiero verlo todo porque estoy un poco retrasada. Dale, pues sigues. De mis favoritas es la clase de conexiones divinas. Súper. La boca de Dios. Yo tampoco he recibido palabra. Considero que todas las clases son de mucho aprendizaje. En verdad me encantó COP. Les garantizo que ese comentario no lo escribí yo. Eso suena como si lo hubiera escrito yo. La verdad me encanta COP. Amén, amén. Dice que Santiago deja de escribir desde el perfil falso. Estoy en la clase 8, muy feliz. Necesito que ores por mí. Bueno, Elizabeth, así lo hacemos. Es muy difícil para mí escoger la mejor. Yo entré el 30 de junio, ¿debo volver a inscribirme o lo quisiera saber? Sí, todos van a volver a inscribirse porque empezamos un nuevo ciclo que va a empezar el 8 de septiembre, ¿ok? Solo por Cali vamos a descansar el 1 de septiembre y vamos a empezar otra vez full el 8 de septiembre para que todo el mundo tenga chance de inscribirse, para que todo el mundo pueda contarle a otros, para que la gente que se entera tarde pueda entrar y entramos todos al tiempo, ¿listo? La anatomía de lo profético no la mencionamos, para mí es una de las mejores clases. Ahí la está mencionando alguien. Para los que nos inscribimos hace menos de 2 meses tenemos acceso a todo el nuevo ciclo. Sí, todos los que quieran seguir van a seguir desde cero, o sea, en el nuevo ciclo, y tienen acceso a todas las clases mientras estén en COP, tienen acceso a todo el material, ¿ok? En el momento en que alguien se salga, desde este momento les estamos dando 3 meses para el material porque quiero que así deciden no seguir, tengan acceso y aprendan y lo tomen y vayan y lo enseñen y todo. La de sueños, conexiones, pacto y cobertura, esas son mis favoritas. Faltan las clases 46 y 47, sí, no las hemos subido, Dios mío. Dimensión SODE. Yo no he visto clases. Ah, ya Stephanie estaba hablando ahí. Ok, la voz de Dios, el espíritu fariseo y Herodes, Dios me estaba hablando del tema. Excelentes clases. Nadie habla de la de ángeles, no les gustó la de ángeles. Todas son mis favoritas porque todas aprendo. Yo amo COP, es maravilloso, gracias Andrea. Quiero ver todas las clases, soy nueva, súper. Tómate el tiempo y la ves. Hay una persona, no me acuerdo quién es, no sé si es Carolina o alguien que entró y se vio las clases como en 2 semanas, se tomó, estaba como de vacaciones o algo y mejor dicho eso, comió y bebió y quedó prepara- preparadísima. Ay, Dios mío. Podríamos hacer una pregunta trivia. ¿En cuántas clases Santiago tosió en COP? Eh, y el que la saque, el que la saque bien. Eh, Elvira ya tiene la respuesta, por eso levanta la mano. Dice que en cuántas clases no tosió. Sí, ya vamos a hablar ahorita por sanidad. Eh, la nueva inscripción, ¿qué costo tiene? Me inscribí hace menos de un mes. No va a ser igual, el costo sigue siendo mensual, es lo mismo. Y la gente como los que se inscribieron hace un mes que pagaron, digamos, el costo que era también con el contenido completo, pues siguen con el contenido completo. Bueno, ahora sí empezamos a enseñar, sí, porque yo estoy acá, les está dando tiempo y la verdad quería ver un poco cómo están todos. Bueno, entonces voy a hacer un repaso muy rápido de un poco el protocolo profético. Voy a mirar para allá para que todos me vean y hablamos de esto. Entonces, voy a explicarles un poquito qué es COP, para qué es, por qué existe. Entonces, lo primero, en la Biblia, las escuelas existen en diferentes lugares de la Biblia. Cuando uno llega al Nuevo Testamento, se ve más las escuelas de pensamiento, que son las escuelas de los fariseos, las escuelas de los saduceos, em, que digamos Jesús lo habla en un versículo y dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque se refiere a una doctrina. Ellos tenían una marca muy clara de su escuela. Pero resulta que en el Antiguo Testamento realmente no había escuela doctrinal, era más los levitas y los sacerdotes. Ellos adoraban a Dios y hasta ahora se estaba escribiendo lo que en el Nuevo Testamento es la doctrina. Pues ellos estudian a Moisés, a ellos pues
que iban a leer los de Moisés. Pues nada, lo estaban viviendo y se estaba escribiendo el Torá y todo el tema. Entonces realmente lo que existe en la primera escuela bíblica y se ve más por fruto que un versículo específico que se lea es Samuel. ¿Y de dónde sacamos eso? Si quieren vamos a este versículo y empezamos entonces con la enseñanza. Y recuérdenme todos que tengo hasta las 8 para enseñar. Así que oren por mí con fe, que tengo 40 minutos para enseñar. Am, a ver, ¿cuál es el versículo, Dios mío? Primera de Samuel 4. Primera de Samuel 4. 2. Mm, a ver, no alcanzo a leer desde allá. Hay dos veces que, digamos, Dios menciona la lámpara la lámpara de Israel. Entonces, en 1 Samuel 4 está hablando del contexto, es cuando Elí es el sacerdote, Ofni y Fines, son los hijos que están, digamos, prevaricando en contra de Dios. Y entonces llega este momento donde se va a apagar la lámpara de Israel, es el versículo que usa y no lo encuentro. Em, si alguien lo encuentra, escríbamelo ahí, porfa. Eh, ok, y Cabot más abajo. ¿Dónde está, Dios mío? Ahora se me perdió, creo que es 1 Samuel 3. Ok, bueno, vayamos a 1 Samuel 3:1 y empezamos, digamos, por qué están las escuelas de profetas. Entonces, ok, acá está el versículo. Bueno, ya lo encontré. Es 1 Samuel 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces yo siempre les he dicho que la palabra de Dios es señal de la presencia de Dios. Siempre que Dios está, hay palabra. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, dice, el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Entonces, si Jesús está en un lugar, la palabra de Dios está, hay profecía, hay revelación, porque Dios es un Dios que habla. ¿Sí? Entonces, si yo entro y me siento en un cuarto con alguien, lo más probable es que es cuestión de tiempo que empecemos a hablar, o si es una persona muy extrovertida o muy charladora, la persona va a empezar a hablar de algo, de lo que sea. Si yo me siento con mi papá, duramos 5 segundos en silencio, o 4, o 3, y va a empezar a hablar de algo. Entonces, Dios, digamos, Él siempre que entra en un lugar, Él siempre tiene algo que decir. Dios siempre tiene una opinión de todo, Dios siempre quiere decirnos algo, y Él es bueno, y Él es la verdad, y Él es comunicador. Entonces, cuando no está la palabra de Dios, siempre es una señal que la presencia de Dios está ausente. No significa que Dios no esté en su omnipresencia, pero el nivel de la presencia de Dios tangible y presente en un lugar es menos. Entonces aquí está hablando de eso y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Quiere decir que sí había, pero muy poca. Versículo 2. Aconteció un día que Elí, estando acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Ese es el versículo que yo quería hablar y casi no lo encuentro. Dice lo siguiente, vean cómo junta la palabra de Dios con los ojos del sacerdote. Dice, cuando comenzaban sus ojos a oscurecerse, de modo que no podía ver, dice entonces, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Entonces, la misericordia de Dios es que antes que nuestras vidas se van a descarriar completamente, antes de que una nación se descarríe completamente, antes de que Venezuela le pase lo que le pase, ¿qué hace Dios? Antes de que la lámpara se apague, Dios empieza a hablar en misericordia. Entonces dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí.
Y corriendo luego Alí dijo, heme aquí, y entonces ahí ya es la historia que ustedes se saben, donde Elí le dice, no, 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 no soy yo el que te tengo que enseñar, o el que te estoy hablando, perdón, sino es Dios el que te está hablando. Pero eso pasa es porque muchas veces cuando tú tienes un padre espiritual o un mentor o alguien que te está guiando, muchas veces la voz de Dios va a sonar como esa persona, como esos consejos. Entonces yo me acuerdo de niño, yo sin saber todo esto, para mí los consejos de mi mamá eran muchas veces el estándar moral que yo tenía. Yo decía, si yo, mi mamá me dijo que no comiera 5 chocolatinas después de comer lentejas. Y yo a la cuarta empezaba a pensar, como a escuchar la voz de mi mamá que decía, Santiago, le dije, Santiago, le dije. Y es como que la convicción del Espíritu Santo muchas veces viene de un mentor o un líder espiritual que tú tienes que te representa de alguna forma un estándar de Jesús, ¿sí? O un estándar de Dios. Entonces, cuando Samuel escucha la voz, él escucha o le suena como si fuera Elí, a pesar de que es Dios el que está hablando, pero le suena y es una primera señal que muchas veces cuando tú no has desarrollado el reconocer la voz de Dios, a veces la voz de Dios va a sonar como si fuera tu padre espiritual o un líder. Entonces a mí me pasó en Houston, que el profeta Tommy, él cuenta un testimonio siempre que él se subió a un Uber con el hermano, era un conductor musulmán, y entonces el hermano le empezó a predicar el evangelio, es que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús no es solo un profeta, Jesús es esto, porque en Juan dice que no sé qué, y la revelación del Hijo, y le está predicando toda la teología de por qué Jesús es el Hijo de Dios, y el Uber va acelerando a toda porque no puede esperar a dejarlos ya donde tiene que dejarlos siendo muy respetuoso, pero no se lo aguanta. Entonces el profeta Tommy le empieza a decir pasito y le empieza a codear y le dice, cállate, no le prediques, profetízale, no le prediques, profetízale. Él no quiere escuchar doctrina, él quiere escuchar a Dios. Cállate, profetízale, profetízale. Entonces la historia termina siendo que le profetizan y el hombre para y empieza a dar vueltas cuando ya habían llegado y se pierde en una calle y todo porque quiere escuchar más de la palabra de Dios, que ellos le dijeron, nosotros te vemos que estás en un problema legal, estás en corte, te van a quitar esto, no sé qué. Él dice, ¿ustedes cómo saben eso? ¿De qué religión son? No sé qué, Le dieron la palabra de ciencia, le dijeron Mohammed, pero no era una palabra de ciencia. Uno, porque Mohammed es muy común, y dos, porque pues sabían que el Uber le aparece a uno, pero todo lo otro, digamos, oye, estoy molestando, todo lo otro sí fue una palabra de Dios. Entonces yo me subí ahorita en Houston a un Uber, y yo lo único que empecé a escuchar era, no le prediques, profetízale, no le prediques, profetízale, pero yo escuchaba, era el profeta Tommy contando la historia, no le prediques, profetízale. Entonces yo, Señor, muéstrame algo, y yo vi a este señor con alguien al lado igualito, con muchísimo dolor, y yo le dije, perdón, no sé cómo decirte esto, pero tú tienes como un hermano o un familiar que esté en dolor, que tenga algún tipo de enfermedad. Y él se me voltea a mirarme y me dice, ay, ¿cómo sabes? Y yo le dije, y entonces ahí como yo ya me lancé, el Espíritu Santo me revolvió más, entonces yo le dije, yo es como que tu hermano, es tu hermano que tienes. Y me dijo, sí, yo tengo un hermano, y yo veo que tu hermano tiene como cáncer. Y, y, y me dijo, ah, ¿cómo sabes tal? No sé qué. Y yo le dije, bueno, Dios cuando revela es para redimir, entonces no solamente para decirte que Él sabe que tiene cáncer, sino que Dios lo quiere sanar. Pero la única condición es que voy a orar en el nombre de Jesús. Si tú te pones de acuerdo conmigo, porque Jesús es el que me ha dado autoridad, Jesús fue el que murió por nosotros, yo he orado en el nombre de Jesús, he visto sanidades, así que si me permites, así lo vamos a hacer. Y él me dijo, no me importa, no me importa por mi hermano lo que tengamos que hacer, tú ora. Y yo le dije, tú vas a repetir conmigo en el nombre de Jesús. Y él dijo, sí, no importa, y no nos estrellamos, pero oramos, porque íbamos en la autopista de Estados Unidos. Entonces, la voz de Dios para mí en ese momento no fue que escuché la voz audible de Dios, sino que yo escuchaba, era como esa historia del profeta Tommy que decía, no le prediques, profetízale, pero es el Espíritu Santo. Y yo ya lo reconozco. Entonces, muchas veces cuando uno va a pecar, va a hacer algo mal, y uno escucha a la abuelita que le dice, mijito, es lo de robar está mal, no sé qué, robar está mal, o escucha al papá que dice, cuando cometes error, no sé qué, y uno a veces piensa que es simplemente memoria, pero muchas veces Dios usando el depósito que tienes dentro para hablarte. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eh, profeta Santiago, yo quiero que me profetices. Espérate. No estoy escuchando todavía la voz de Dios diciéndome que profetice. Eh, pero entonces, ¿por qué entonces existe COP? ¿Y qué significa esto? Entonces, Samuel, quiero que vean, antes de Samuel, lo que pasaba era que escaseaba la palabra de Jehová, no había visión con frecuencia. Después, cuando ustedes ven que Samuel unge a Saúl como rey, y después a David como rey, y después Salomón, ya no está Samuel, pero Salomón queda como rey, lo que ustedes pueden ver en toda la historia de reyes es que ya hay muchos profetas.
Si ustedes van y miran desde Segunda de Samuel en adelante hasta Reyes y Crónicas, ya hay demasiadas, digamos, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y ya hay demasiados profetas, hay demasiados, ya creo que demasiados, pero es porque Samuel se encargó de multiplicar el don que Dios le había dado, la revelación, el entendimiento. Entonces Samuel fue un hombre que recibió de Dios, porque él ministraba a Dios, recibía de Dios, pero Samuel se encargó en reproducir el don y reproducir el manto. Y de ahí salieron, digamos, todos los otros profetas después, que David tenía varios, Agitofel, tenía Natán, tenían Abías, bueno, tenían muchos profetas ahí. Después está Micaías, Sedequías, los buenos, los malos, Jeremías, Isaías, todos los profetas, digamos, nacen desde ese diseño de Samuel, a pesar de que Abraham fue profeta, Moisés fue profeta, todos escuchaban, digamos, la voz de Dios de una forma u otra, pero los sacerdotes eran los encargados de escuchar la voz de Dios. Y Samuel fue un nuevo diseño que Dios, lo que ya se considera como los profetas, digamos, del Antiguo Testamento arrancan ahí. Entonces, ¿cuál es el lema de COP? Hay muchos que entran y no saben todavía cuál es el lema de COP. Y nosotros tenemos dos lemas. Primero, aprendiendo a discernir la voz de Dios. Ese es el primer lema, aprendiendo a discernir la voz de Dios. Y el segundo lema es enseñándole a las personas a ser profetas, ¿sí? O ser proféticos, y enseñándole a las personas proféticas a ser personas. Entonces en inglés suena más corto, suena más catchy, más eslogan de marketing. En español no suena tanto, pero quiero explicarles por qué ese es el corazón que nosotros tenemos como ministerio profético y lo que queremos hacer. Entonces las dos frases es primero aprendiendo a discernir la voz de Dios, no aprendiendo a escuchar la voz de Dios, y ya vamos a hablar de eso. Y la segunda es enseñándole a las personas a ser proféticas y enseñándole a los proféticos a ser personas. Entonces, hablemos de las dos frases. Entonces, primero, Doctor Sharon, que es la mamá espiritual del profeta Tommy, ella enseña y ella dice, la voz de Dios no se escucha, la voz de Dios se discierne. ¿Por qué? Porque nosotros creemos firmemente que Dios está constantemente hablándole a los hombres en Job 33, 14 y 15. Dice, así le habla Dios a los hombres de una o de dos maneras. Cuando caen en el sueño, les sella la instrucción, les dice, les habla el espíritu de profecía. Vemos a Faraón, a Nabucodonosor, a todo el mundo escuchando la voz de Dios. Y en el Nuevo Testamento, antes más, porque Dios dice dos cosas. Dice uno, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y yo las conozco y me siguen. Y después dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y la manifestación del derramamiento del espíritu es pues poder escuchar la voz de Dios, porque dice, unos verán visiones, otros tendrán sueños, otros profetizarán. Entonces es como este ministerio de Dios activado, es parte de eso, un diseño de los últimos tiempos, es sobre toda carne. Entonces, nosotros creemos como escuela que cuando ustedes entran no es que les vamos a enseñar a oír la voz de Dios o a escuchar, porque eso es Dios hablándoles constantemente. Les vamos a enseñar es, digamos, si ustedes tienen una radio y están en estático o en una frecuencia incorrecta, lo que aprenden aquí es aprenden, ok, hay varias frecuencias y Dios me puede hablar en sueños, Dios me puede hablar en visiones. Esto que yo sentí era de Dios, esta imagen que yo tuve en mi cabeza, wow, eso fue una visión. Me activo también porque son impartidos y reciben la gracia profética que está en el ministerio, porque esto por eso se llama compañía de profetas, no porque todos seamos profetas. Ok, quiero enseñar esto, ¿está bien? Hay muchos que me dicen es que yo no puedo entrar a COP porque eso se llama compañía de profetas y yo no soy profeta. ¿Cuántos lo pensaron en algún momento? Nadie, solo yo. Ok, Doris por lo menos lo pensó. Pero el nombre de compañía de profetas no viene porque todos somos profetas, viene es porque tú entras en compañía de profetas y recibes la impartición del espíritu de profecía, ¿sí? Entonces el versículo es Saúl entre la compañía de profetas, entre los profetas. Primera de Samuel 10. Eh, eh, a ver, donde le dice que vaya donde unos profetas. Ok. Dice en el versículo 5, 1 Samuel 5, 1 Samuel 10 5, perdón, dice, después de esto llegarás a un collado, al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás ¿qué? Una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, panderio, flauta y arpa y ellos profetizan. Entonces también la compañía de profetas está muy ligada con la adoración. El corazón de adorador es parte del profeta. A nosotros nos encanta. Si ustedes fueron a Pereira, ¿cuántos fueron a Pereira y cuántos saben que el tiempo de adoración es absolutamente primordial para nosotros? El equipo de adoración es brutal, todos metidos con Dios, adorando.
Con los pastores, por ejemplo, adoraron antes de empezar, después el tiempo de adoración, después en la administración, después nos quedamos adorando más, porque creemos que la adoración, primero es nuestro corazón hacia Dios y segundo, es un privilegio adorarlo y tercero, pues activa el espíritu de profecía, que es lo que funciona en la compañía de profetas. Entonces vean acá. Versículo 8 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces, esto es lo que nosotros queremos que sea COP. Este es el espíritu detrás de COP. Creo que nunca se les había enseñado. Primera de Samuel 10:6 dice, entonces cuando tú entras en COP, esto es lo que nosotros le creemos a Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. En ningún momento le está diciendo a Saúl que él tiene que volverse un profeta, en ningún momento le autoriza que él es profeta, solamente le está diciendo en el momento en que tú entras en contacto y entras con la compañía de profetas, primero el Espíritu de Dios va a venir sobre ti con poder, vas a profetizar, es decir, vas a empezar a recibir visiones, sueños. ¿Cuántos de aquí les han aumentado los sueños, las visiones, la revelación, han profetizado? El otro día que alguien me llamó y me dijo, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y yo le dije que es mi culpa. Y dices que no he dormido porque no he parado de soñar. Y yo decía, no es mi culpa. Y ella decía, es tu culpa porque no he parado de soñar. Ahora no puedo ni dormir. Em, pero digamos, es este versículo lo que significa COP, ¿sí? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces nosotros creemos en el Espíritu de Dios llenándote de fuego, encendiéndote. Dos, que obviamente por consecuencia del Espíritu, el Espíritu de profecía sobre ti, vas a tener visiones, sueños, vas a profetizar, vas a hablar la palabra de Dios. Y número tres, vas a ser mudado. Hay una transformación que viene porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Entonces hay una transformación rápida en Saúl, pero después hay un proceso que Saúl tendría que llevar, ¿cierto? Pero hay una transformación porque el Espíritu de Dios los trae, los alinea, los pone, nos transforma, nos enciende en fuego y tenemos esa gran bendición. Eso es COP. Creo que nunca se los había enseñado, pero bueno, me encanta poderlo enseñar. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Aprender a discernir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no se escucha, se discierne, aprendes las frecuencias y las formas en que Dios te habla, el lenguaje en que Dios te habla, lo empiezas a discernir. Yo siempre les digo, es cuando yo empiezo a hablar por teléfono con alguien, la primera vez que me llama, yo digo, ¿quién es esta persona? La segunda vez que me llama, me digo, perdón, no me acuerdo quién eres, ¿me recuerdas tu nombre otra vez, por favor? Ya cuando he hablado con una persona un año entero, yo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y me puede llamar de cualquier número, me puede llamar haciendo otra voz, me puede llamar con gripa, que lo voy a reconocer porque ya le conozco la voz, ¿sí? Entonces, aprender a discernir la voz de Dios es acostumbrarte tanto al sonido de la voz de Dios para ti y en tu lenguaje que ya te vuelves una persona efectiva en escuchar y comunicar la palabra de Dios en tu vida. Amén. Y el segundo lema que tenemos es enseñándole a las personas a ser proféticas o ser profetas y a los profetas o las personas proféticas a ser personas. Entonces, ¿por qué? Y este es el corazón, digamos, y es lo que más a mí me atrajo y lo que yo más admiré del ministerio del profeta Tommy desde el primer día en que lo conocí. Y me acuerdo que el día que pudimos hablar con él la primera vez, esto fue lo que le dijimos, nosotros le dijimos, nosotros hemos conocido mucha gente muy dotada, muy ungida, llena de dones, muy avanzada, y lo hemos conocido lo bueno, lo malo, lo feo, pero en ti vemos un carácter, vemos una humildad, vemos una integridad en Dios, vemos una sobriedad en el don y en la profecía, y eso es lo que queremos aprender. Y realmente por eso fue que nos conectamos. Entonces, el espíritu, el deseo, el corazón de COP no es solamente que ustedes aprendan a profetizar o que reciban una palabra profética o que tengan más sueños y visiones. Todo eso es gloria a Dios porque eso es impartición y eso el espíritu lo da como él quiere. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo. Entonces el espíritu da y los que deseen el don van a recibir más y gloria a Dios recibimos, vemos con los ojos abiertos. María Ángel que está ahí con Diana, María Ángel ya ve con los ojos abiertos, gloria a Dios. Todos estamos aquí recibiendo más y estamos creciendo, pero eso no impresiona a Dios, ¿sí? El don nunca va a impresionar a Dios, la revelación nunca va a impresionar a Dios. Es como si yo le digo a alguien, le digo, oye, tú no sabes, pero yo esta mañana desayuné huevos con chocolate. Y la persona se va a dar tres vueltas y viene y me dice, ay, ¿quieres saber un secreto? Es que tú esta mañana desayunaste huevos con chocolate. Yo le digo, pero si yo le acabo de decir. Entonces Dios realmente nunca se va a impresionar con que tú tengas revelación porque la revelación viene de Él, ¿sí? A Dios nunca le va a impactar que tú tienes un sueño o una visión o que das una profecía correcta. Dios no está, wow, todo el mundo pare en el cielo que esta persona acaba de dar tres profecías. No, no, no.
A Dios realmente lo que le impacta es el corazón con el que tú comunicas el corazón de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús le puede decir a la mujer samaritana, le puede decir, es que usted es una rechazada, una repudiada, es que usted nunca ha vivido, es que usted podría atacarla en todo su pero realmente él nunca tiene el corazón para hacerla sentir mal, sino para sacarla de esa vergüenza y hacerla una evangelista, una mujer que le daba pena ir al pueblo, se vuelve la que evangeliza a todo el pueblo, porque el corazón de Jesús está tan puro que la revelación lo que hace es que la saca de la vergüenza y la activa. ¿Sí me está entendiendo? Entonces lo que nosotros queremos es enseñarle a las personas no solo a profetizar, porque eso es impartición, sino, y eso es escuela, y obviamente hay gente que dice, pero ustedes cómo van a enseñar un don que es del Espíritu Santo. No, es que uno pule el protocolo profético, ¿sí? Uno enseña porque mucha gente dice, oiga, yo tengo un don, pero yo no sé cómo se hace, ¿qué hago? Díganme uno, dos, tres, ¿cuáles son los pasos? Entonces eso es lo que hemos hecho en activaciones y quiero que todos los nuevos vayan y vean las clases que dicen activaciones, que ejerciten los dones, como dice Emperatriz. Pero digamos, lo más importante y lo que nosotros queremos es que los profetas o las personas proféticas sean personas. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente una persona profética o un profeta es una persona peculiar, por no decir rara, porque uno tiene, y lo digo yo siendo parte de, ¿sí? Porque uno tiene experiencias, entonces uno dice, no, es que acabo de ir al cielo, acabo de verle a esta persona tres trompetas en la cabeza, acabo de verle una serpiente a esta mujer, acabo de ver esto y uno vive como en otra cosa, entonces se sube al Transmilenio y está viendo, está oliendo, que olió a muerte y que probó no sé qué. Entonces, obviamente nosotros no somos normales a diferentes niveles, ¿sí? O hay gente que entra a una iglesia y dice, uy, es que siento y se pone a llorar porque es que siente tristeza de la persona del lado y la otra persona le dice, pero está bien acá, y uno entra al banco y la persona, ah, no, es que el dolor de Colombia y la otra persona lo mira como que esta persona que está loca, ¿sí? No les ha pasado a ustedes, pero los profetas tendemos a ser un poco especiales. O las personas proféticas, las personas que empiezan a tener experiencias espirituales, ¿sí? No todo el mundo tiene el don tan abierto así, pero puede ser profético por su don naví, que es la forma en que predica, la forma en que profetiza, la forma en que fluye cuando abre su boca. Entonces, la idea de nosotros enseñar es que madurez en lo profético es precisamente uno, que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces yo no tengo que hacer show. Hay gente que, que están en una iglesia y empieza a gritar una profecía, por ejemplo. Yo estando sentado en la silla cuando el pastor está predicando y me paro y profetizo en medio de la prédica y digo, es que el Señor me dice que hable ya. Entonces, protocolo es aprender y decir, ok, no solamente eres profeta, también es una persona que tienes que ser una bendición para el cuerpo y para tu iglesia, no una repulsión para el cuerpo y para la iglesia. Entonces aprendemos protocolo, aprendemos autoridad, aprendemos sujeción. No porque Dios me hable me da derecho de desobedecer mis autoridades. No porque Dios me muestre el error que alguien tiene me da derecho de ya no verlo como Dios lo ve o deshonrarlo o sacarle los trapitos al suelo en público. Un profeta no es para ir a la iglesia a decirle los pecados a todo el mundo, hacer quedar mal al pastor y al siguiente, sino hay protocolos privados, hay madurez, hay todo esto. Entonces, esas son las clases que, por ejemplo, la responsabilidad en lo profético, y va a haber una en COP 2.0 que me voy a alargar harto, y es el protocolo profético. ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿Cuándo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo crezco en esto y cómo discierno en el Espíritu Santo? ¿En qué momento yo tengo la libertad del Espíritu Santo para hablar muy fuerte o para hablar suave, para hablar con amor? ¿Cómo hablo la verdad en amor? ¿Cómo no comprometo los principios? Les doy, por ejemplo, un secreto. Yo una vez le decía, Señor Jesús, ¿cómo hiciste tú para, para, para tener protocolo? Y entonces yo me fui a leer, me fui a buscar, no digo que el Espíritu Santo me habló aquí, yo me fui a buscar en la Biblia y encontré algo muy lindo y les voy a dar este secreto ahora que entramos en campañas presidenciales y temas políticos. Jesús siempre hablaba la verdad muy fuerte en discursos públicos. Entonces, por ejemplo, en discurso público él decía, Moisés les dijo adulterar es pues acostarse con la otra mujer, pero yo les digo, el que vea a una mujer que no es su esposa con deseo ya adulteró en su corazón, ¿sí? Entonces Jesús era el predicador más fuerte cuando era un predicador público. Y sin embargo, en el uno contra uno Jesús era lleno de misericordia en verdad nunca comprometiendo sus principios, pero vio la mujer adúltera
y él acababa de predicar que solamente con los ojos ya era adulterio en su corazón, y sin embargo ve a una mujer que fue adúltera en el acto y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, lo que yo aprendí de Jesús es que él en el discurso público, es decir, cuando yo voto, cuando yo doy un mensaje, cuando a mí me preguntan mi opinión, por ejemplo, sobre LGTB, sobre el aborto, sobre ciertos temas, yo soy muy radical y muy fuerte porque entiendo que el estándar de Dios no lo puedo cambiar nunca. Pero si yo me siento a tener una conversación con una persona que tiene algún tipo, que está viviendo ese tipo de cosas, por ejemplo, me siento con una mujer que ya abortó o está pensando en abortar, nunca mi corazón va a ser de juicio y bueno, es que no sé qué y tal, y darle duro, sino el amor de Dios y la misericordia de Dios es lo que fluye en ese momento. ¿Sí me va a entender? Entonces yo en público, en la forma en que yo voto, en la forma que yo me expreso, en la forma que yo predico, soy radical como Jesús, pero en el uno con uno soy lleno de amor y misericordia, ¿sí? Entonces hay gente que no sabe balancear y como no nos han enseñado, no sabemos. Entonces muchas veces nos volvemos o completamente duros y los papás echan a los hijos de la casa porque cometieron un error, ¿sí? Porque así es, porque es duro en sus principios. O hay gente que se vuelve completamente laxa y es amor y misericordia aquí, amor y misericordia votando, entonces votemos por el de la izquierda porque somos amor y misericordia. Y entonces nos están diciendo, no, es que como hay causales y excepciones para la violación y el aborto, no sé qué, entonces me vuelvo súper laxo en todo el tema y perdemos un poco el norte de cómo hizo Jesús, porque yo decía, Jesús fue muy balanceado, Jesús es la verdad hecha carne. Y sin embargo, él era re duro predicando, probablemente el predicador más duro de la Biblia de lejos es Jesús. Y sin embargo, todos los pecadores lo amaban porque él los trataba con amor y misericordia. ¿Sí me entiendes? O sea, Jesús era el que predicaba y les decía a los fariseos, o sea, ustedes sepulcros blanqueados, y sin embargo él iba y se sentaba con los pecadores y los pecadores no se sentían juzgados por él. Entonces, ¿qué motivo de corazón y qué forma en que él comunica que ellos no se sienten juzgados y al mismo tiempo todos sabían que Jesús era la persona más radical en todos sus principios? Entonces tenemos que alcanzar esa sabiduría de Jesús, revelación y sabiduría donde él es capaz de ser muy radical en sus principios y aún así vivir en amor y en misericordia. No fingirlo, sino que la gente sienta eso de parte de Dios. Eso es importante cuando vamos a hablar ahora de los temas que vienen de elecciones y qué apoyo yo y qué no apoyo y todo este tema. Es importante eso. Porque hay gente que dice, no, es que tú hablas muy duro o ¿por qué no me apoyas en esto? Y no, yo me siento y con la persona en el uno a uno soy muy amoroso y misericordioso porque yo entiendo que la persona tiene una necesidad de Dios como yo también. Pero en el tema de sociedad y de valores y todo, uno tiene que ser muy radical porque si no, se nos llevan para el otro lado de eso. Entonces eso es un poco protocolo profético, que es el espíritu de Copes. No solamente es aprender a ser profetas y que bien, ustedes todos están profetizando y teniendo sueños y ya. No, la idea es que ustedes sean personas que, por ejemplo, los pastores dejen de tenerle miedo a los profetas en su iglesia. Yo conozco muchos pastores y los pastores normalmente al ministerio que más miedo o cautela le tienen es al ministerio profético. O sea, si yo le digo a un pastor, pastor, Dios va a levantar un adorador en tu iglesia. Gloria a Dios, amén, que traiga más. Pastor, Dios va a levantar otro pastor en tu iglesia. Súper, me va a ayudar con las ovejas, me va a ayudar con el ministerio de consejería, me va a ayudar con los nuevos, con lo que sea. Pastor, Dios va a levantar maestros. Wow, entonces claro, vamos a tener más revelación. Pastor, Dios va a levantar un evangelista. Súper, va a traer más gente a la iglesia. Y pastor, Dios te va a levantar un par de profetas. No, no, eso me va a hacer un caos aquí, eso me va a desordenar la iglesia, eso me va a decir a mí un poco de cosas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es porque normalmente los profetas no hemos aprendido a ser personas, ¿sí? A ser protocolarios. No que queremos agradar al hombre, porque un profeta, su boca tiene que ser lo que Dios diga y solo lo que Dios diga, pero uno es protocolario en las formas, es ordenado en cómo comunica, es articulado, es amoroso, es gracia, es misericordia, es redención siempre. Eso es otra cosa que siempre nos enseñó Doctor Sharon en las escuelas, de que es lo que digamos hablamos en COP, es decir, siempre que Dios revela es para redimir, y eso lo pueden anotar. Siempre que Dios revela es para redimir. Entonces, si yo no tengo redención en lo que Dios me está hablando, todavía es revelación incompleta. Perdón que les hablé muy profundo, voy a repetirlo. Si Dios revela, es para redimir. Tranquila, Sandra, bienvenida. Todavía no hemos hablado de las cosas importantes, no mentiras. Ahí está la grabación. Si Dios revela, es para redimir, ¿sí? Y si yo todavía no he visto la redención en la palabra, es porque todavía no tengo la revelación completa, ¿sí?
Entonces, un ejemplo, yo me pongo a orar por un amigo mío. Entonces me pongo a orar y yo tengo una visión o un sueño o un sentir o una palabra donde Dios me dice, no, esta persona está pecando, está alejada de Dios, está haciendo esto, aquello, aquello. Si yo solamente llamo a mi amigo y le digo, oiga, Dios me mostró y usted está en repecado, usted mejor dicho, está a un paso, ¿cómo se llaman los pies de los dedos del pie? Bueno, estás a un dedo del pie del infierno, estás a media uña del infierno, y esa es como yo lo llamo y le digo a mi amigo, pues probablemente no estoy comunicando correctamente la revelación. ¿Por qué? Porque no he ido más profundo a recibir de Dios la redención. Entonces, por eso siempre que ustedes Dios les vaya a dar una palabra de alguien, salvo que sean profetas ya muy, el meñique, gracias, salvo que ya sea un profeta muy reconocido y que Dios le envíe a dar una palabra de juicio. Pero yo les digo que yo conociendo el corazón de Dios, y si ustedes ven en la Biblia, Dios incluso en las palabras de juicio siempre hablaba misericordia, siempre hablaba esperanza, siempre hablaba redención, siempre decía Israel, después de 40 años les doy esta palabra porque no me los aguanté más, no sé qué, y después Dios dice, pero bueno, yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, tranquilos. Cuando les da la palabra de la cautividad es eso, Él le dice, van a estar 70 años, pero yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, ¿sí? Dios dice, por ejemplo, por un momento me enojé contra ti, pero para siempre te extenderé mi misericordia. Entonces, ese es el corazón de Dios de redención para con su pueblo y así tenemos que ser nosotros. Si Dios me muestra que un amigo está en pecado, que está en dificultad, que una persona no está queriendo buscar a Dios o que una persona tiene pecado escondido, lo que sea que yo estoy recibiendo para un país. ¿Cuántos han visto que todo el tiempo dicen, no, es que Colombia va para abajo, es que Dios por fin va a hacer juicio, es que la iglesia está mal, es que todo está pagado, es que los políticos son los corruptos y solo ven juicio, 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 juicio? Eso es una persona que puede estar escuchando la voz de Dios, pero no le han enseñado la redención del corazón de Dios. Entonces tú tienes que tener la perspectiva renovada y decir, bueno, no importa que pueda haber juicio, que vaya a haber esto, que hay gente que lo está haciendo mal, sí, pero la sangre de Cristo habla mejores cosas. El corazón de Dios es esperanza, futuro, buenos pensamientos para nosotros. Amén. Entonces, quiero que aprendan no solamente a recibir revelación, sino decir, Señor, dame la revelación completa. ¿Sí? Dame la revelación completa. Incluso hay muchos de ustedes, y los conozco, que escuchan de Dios para ustedes mismos con esa perspectiva solo de juicio. ¿No les ha pasado a algunos que Dios siempre los está regañando, siempre les va a ir mal, siempre están pecando, justamente fallaron aquí y le prometieron a Dios y fallaron y todo está mal y todo está mal y siempre va a estar mal? Y no conocen el corazón de Dios que siempre tiene pensamientos de bien, de futuro, de paz, de esperanza para ustedes. Dios tiene un plan y un propósito, entonces es siempre escuchar a Dios y si Dios te regaña y te corrige, pero después ahí mismo vuelve y lo levanta y le dice, ok, ya me entendiste, pide perdón, Él es fiel y justo para perdonar, listo, párate y caminemos, sigamos caminando, sigamos creciendo, sigamos entendiendo, ¿sí? Dios rompe la vasija y después vuelve y la empieza a construir, nunca la deja rota. Cuando Él es el alfarero y nosotros las vasijas, Él nunca deja una vasija rota. Él sí la tiene que romper, la rompe, pero la empieza a reconstruir de una vez. ¿Sí me están entendiendo? Entonces el corazón de COP, y quiero que todos entiendan y puedan recibir este ADN, es no solamente queremos profetas que sean los más duros, que la gente diga, o personas proféticas, o las personas que están aquí para simplemente aprender a escuchar más la voz de Dios o tienen hambre por revelación. No queremos que sean las personas que vayan a la iglesia y dicen, es que yo tengo la última revelación, soy la última Coca-Cola del desierto, o van y le dan la palabra profética al pastor, o es que tuvieron sueños con 3 personas de la iglesia. Y entonces se pierde todo el propósito porque estamos aprendiendo bajo el manto de Jesús que dijo, aprendan de mí que soy qué, que soy el profeta más duro de la historia y el que mejor profetiza de toda la nación. Dijo, no, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y entonces tendrán descanso. ¿Sí? Entonces, ese es el corazón que nosotros queremos impartir. Es el corazón que yo busco a Dios y yo oro y yo lloro para poder tener un corazón así porque yo sé que esto es lo que se imparte a ustedes también. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ha pasado a veces en los eventos? Y lo digo con mucho respeto, con temor de Dios, es que muchos de ustedes van, los que han estado en eventos, y van con un corazón hermoso, dicen, ¿dónde puedo servir? Lo que tenga que hacer. Nos pasó en Pereira que los pastores se nos colapsó el tema, entonces yo dije, los jóvenes háganse adelante y se sientan en el piso. Y la gente, varios de COP pasaron y se sentaron en el piso durante toda la prédica y el profeta toma y predica largo y con la traducción más largo.
y estaban ahí sentados. Y como también hay otra gente que llega y dice, bueno, ¿cuál es mi silla? ¿Por qué no me guardaron la primera fila? ¿Dónde me va a tocar sentado? Ayúdenme acá y se ponen bravos y digan, ¿por qué no me guardaron la fila si yo soy de COP? ¿Por qué no me pusieron la primera silla? Entonces, ahí yo veo y veo las dos cosas y yo digo, no, lo que yo quiero impartir precisamente es que todos desarrollemos el corazón manso y humilde de Jesús. ¿Por qué? Porque siempre el ministerio profético tiene dos grandes riesgos. Digan conmigo dos grandes riesgos. Entonces, los dos grandes riesgos del ministerio profético es la arrogancia, ¿sí? Y es la motivación del dinero. Siempre que haya un ministerio profético va a haber este riesgo, la arrogancia y en la motivación del dinero. Entonces, cuando la Biblia habla del falso profeta Balaam, habla de que él se fue al error del lucro. ¿Por qué? Porque no es que profetizó bien o mal, no que no escuchaba la voz de Dios, sino que hubo un momento que él empezó a profetizar por el deseo de tener dinero. Lo conquistaron con dinero y con poder, que venían hombres más nobles, hombres más altos en cargo. Y entonces la motivación de su corazón, así la palabra viniera de Dios en su corazón, él deseaba profetizar para el dinero o para el poder. Entonces eso es un falso profeta. ¿Sí? Y el otro riesgo del ministerio profético es la arrogancia, porque obviamente es un don que tú te paras y le dices a la persona, mira, yo veo esto, esto y esto, y la gente, ¡ah! ¡Wow! Y entonces ya a uno se le empieza a subir el aire a la cabeza. Y dos, tres, cuatro, cinco palabras y ya la persona está como una bomba de helio que si no hay techo se va a ir hasta el cielo, está más inflada que quién sabe qué. Entonces, el ministerio profético tiene eso. Casi nunca tú vas a ver a un pastor, a pesar de que de alguna forma hay pastores que encuentran la forma de volverse arrogantes, a veces es por números, pero casi nunca tú vas a ver un pastor que no sea una persona más sencilla. No tiene tanto el problema como los profetas. Lo mismo el apóstol sufre de lo mismo, porque el apóstol entonces es el apóstol y entonces tienen ese problema. Entonces, ¿cuál es el deseo de nosotros en COP? El deseo de nosotros en COP es 1 Samuel 16, que sean llenos del Espíritu Santo con poder, ¿sí? Que obviamente reciban la impartición y empiecen a profetizar, así no sean llamados a ser profetas, ¿sí? Y que también sean mudados en otro hombre. ¿Y cuál es ese otro hombre? Jesús. Esa es la imagen a la cual todos estamos creciendo. Entonces el deseo de COP es eso, por eso yo trato de mantenerme en los temas proféticos, pero a veces les enseño otras cosas, a veces siento en mi corazón que necesito hablar de unos temas más básicos o unos temas, o simplemente reforzar temas que yo necesito escuchar a veces, que la clase que yo les hice de estar plantados como el árbol en la vid, y estar plantados y dar fruto y estar enfocados en la identidad, lo que dice Dios de mí, todo esto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros como cristianos no solamente somos, entre comillas, profetas, primeramente somos hijos de Dios. Y el mundo está esperando, o la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, los que se parecen a Él, no los que dicen ser cristianos. Entonces nosotros desde nuestra asignación de ministerio profético, claro, estamos enfocados en lo profético. Ahora resulta que todos los ministerios tienen que ser proféticos. No, cada quien tiene una parte en el llamado, cada quien es una parte del manto de Jesús. Y nosotros estamos muy contentos y orgullosos de que Dios nos haya llamado a esto y pues lo disfrutamos y lo abrazamos. Nosotros no queremos ser ni enseñarles evangelismo, a pesar de que yo a veces lo hablo, ni les quiero enseñar cómo ser los mejores pastores o les estoy enseñando cómo cuidar de las ovejas, que también lo podría enseñar, lo podríamos hacer, pero el enfoque nuestro, yo entiendo que a lo que soy llamado es a lo que soy llamado. Y ustedes reciben de esta gracia, de este don, y son más integrales en donde estén, ¿sí? Hay unos que tienen el ADN y que dicen, mejor dicho, esta es mi tribu. Yo llevo soñando desde que tengo un año. Yo, mejor dicho, soñaba cuando estaba mi mamá embarazada. Yo en el vientre era el feto y ya estaba teniendo visiones. Hay gente que es así, yo los conozco y yo digo, wow, qué impresionante. Yo, por ejemplo, no era así. Pero no sé, por ejemplo, Aurora que me cuenta, está en Houston y Aurora es de esas que, mejor dicho, se acuesta, tiene visiones, se levanta, tiene visiones, desayuna, tiene visiones. Eh, y gloria a Dios por eso. Y no significa que si yo no tengo esa expresión soy menos profeta o menos profético. Cada quien tiene un estilo y eso está en las clases. Eh, pero ese es el deseo y el corazón de COP y me quedo y me parqueo un poquito ahí para que me entiendan. Nuestro afán no es solamente que ustedes crezcan en un don o en entendimiento, ni siquiera que se llenen de información. Mi deseo es que ustedes fueran transformados cada vez que hay una enseñanza y que se lo enseñen a alguien más, que multipliquen siempre el conocimiento para que no se les quede como información, sino que sea revelado a ustedes. Entonces, el objetivo de Compañía de Profetas
es que sean mudados en otro hombre o en otra mujer. Y gloria a Dios por los testimonios que conozco, porque muchos de ustedes han vivido eso. Siempre hablo de la pastora Julie de Neiva que está aquí. Ella entró como en noviembre o en septiembre o en octubre, bueno. Y el esposo, pastora, con perdón, con respeto, voy a contar el testimonio así muy corto, pero en febrero o en marzo el esposo, ella dijo, mi esposo quiere hablar contigo. Y yo dije, ay, me van a regañar o algo va, algo va a hacer el pastor y me dijo, Santiago, ya no aguante más, tenía que hablar contigo porque mi esposa cambió completamente en su forma de relacionarse con Dios y es la que está en fuego por todo y está buscando a Dios y entonces yo quiero saber qué está pasando, qué es lo que ustedes están haciendo en COP, qué están enseñando. Y yo digo, la verdad, muchas veces estamos enseñando otras cosas, pero el estar con que el Espíritu de Dios venga sobre ti y seas mudado en otro hombre, eso es, digamos, lo que estamos viviendo. Y yo quiero que todos ustedes tengan esa hambre, esa expectativa, que ustedes entran acá y realmente lo que pasa es que se encienden en hambre, en querer buscar a Dios, en escuchar a Dios, en tener disciplina espiritual, en poder compartirle ese fuego a otros y también a través de la voz de Dios. Amén. Entonces ese es el corazón y lo que queremos obviamente es que ustedes crezcan en carácter, que ustedes crezcan en humildad, que ustedes crezcan en reflejar el corazón de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando yo le digo a alguien, Dios me dijo o Dios te dice, la persona siempre me va a asociar como una imagen de Jesús para esa persona. Yo tengo varias personas que yo sé que cuando ellos me ven, esa es la imagen que ellos tienen de Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes tienen por lo menos una persona en su vida que no conoce a tanto a Dios y la imagen que tienen de Dios es lo que ustedes le muestran. Entonces, nosotros no queremos mostrarle a un Dios súper talentoso mala persona. Nosotros queremos es mostrarle el carácter y el corazón de Dios, además del poder de Dios. Porque si muestras el carácter y el corazón sin el poder de Dios, tampoco te van a creer, porque Dios también es poderoso y sobrenatural. Dios también habla y profetiza. Entonces, en ese sentido, eh, entendemos, digamos, cuál es el corazón de la escuela, qué es lo que nosotros estamos buscando impartir y creer, y lo que nosotros, digamos, vamos a crecer así. Entonces, habiendo dicho todo eso, voy a responder un par de preguntas y ya entonces vamos a empezar a orar. Así que preparen los motores. Quiero que todo el mundo esté, mejor dicho, en lenguas ahorita, todavía no. Y vamos a adorar a Dios con todo el corazón.